Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este lunes 29 de septiembre. Como cada mañana, ya saben, estaremos juntos un buen tramo. En esta primera parte del programa, hoy nos vamos a meter en algunas cuestiones que tienen que ver con la Fundación Alpe Acondroplasia. Algunos datos: cumplen 25 años, han cumplido ya 25 años en este 2025, y otro dato, dentro de unos días, del 10 al 12 de octubre, tienen el 8º Congreso Internacional en torno a la acondroplasia y otras displasias esqueléticas, que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Gijón, como les digo, entre el 10 y el 12 de octubre. Por eso están con nosotros hoy en el estudio Carmen Álvarez, de la Fundación Alpe Acondroplasia, y Susana Noval, que es directora de la Fundación. Al teléfono tenemos hoy a Felipe Orbiz, que es el asesor jurídico de la Fundación Alpe. Son quizás de las personas que más conocen de la Fundación, porque han estado prácticamente en el origen de esta fundación, y con ellas queremos hablar no solo de estos 25 años, sino de algunas otras cuestiones, de los retos que tienen como fundación, de la agenda política de las personas con enanismo, por ejemplo, de la red europea y de la red iberoamericana que promueve esta fundación, o también de algunas cosas que sin duda muchos de ustedes conocerán porque han salido en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, recordamos el cumpleaños de Yamin Lamal y la contratación de personas con enanismo, o hace unos días conocíamos que precisamente la Fundación Alpe está investigando la presunta contratación por parte de Alvise Pérez, también de personas con enanismo, para un meeting o un espectáculo, no sé muy bien cómo decirlo, que se está preparando para los próximos días en Madrid por parte de el eurodiputado Alvise Pérez. Es el asunto que vamos a tratar en el programa de hoy. En cuestión de segundos saludamos ya a nuestras invitadas. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles, ya saben, en la realización técnica, en el control de sonido de Asturias al Día. Saludamos a Susana Noval, directora de la Fundación Alpe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bienvenida de nuevo al programa. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por siempre invitarnos y contar con nosotros. Es buena esta colaboración, la verdad, me parece muy, muy importante. Y Carmen Álvarez, digo Fundación Alpe Acondroplasia porque eres senior. ¿Qué eres en la Fundación, Carmen? Además de impulsora y de estar ahí apoyando desde hace 25 años, ¿no? Bueno, buenos días. Ya me pusiste el Álvarez, y soy Alonso. Alonso. Sí, Alonso Álvarez, pero bueno, el apellido de mi madre también es muy guapo, Vale. El Álvarez viejo era. Pero bueno, está bien, ¿no? Sí, o sea que me comí uno, pero me comí un apellido, pero, no pasa nada. pero está bien. Este de mi madre, que mira, bueno, no sé, vale, a veces por lo algo, voy a será corregir. verdad. No pasa nada. Algo raro me sonaba, No, pero no sabía exactamente si era por el apellido. No pasa nada. Vale. Carmen Alonso Álvarez. Bueno, pues 25 años lleva la fundación. ¿Estuviste en el origen? Sí, se inauguró el 24 de enero del 2000, por tanto el 24 de enero del 2025 hicimos los 25 años. Vale. Tantas cosas han pasado en estos 25 años. Repasaremos algunas de ellas, ¿no? Pero quizás, por cierto, ¿qué tal lo del nombramiento de hija predilecta de Asturias? Bueno, a ver, esas cosas son... Es como... No se puede explicar, unos días, en ¿no? realidad. Sí, no, hace muy poco, sí. No se puede explicar, ¿no? Porque que te nombren hija predilecta de donde tú yes, y que además, bueno, pues coincida que llegue el día de la Santina, y que encima tengas tanta gente que te arrope, y que es una voz tan grande que se ha dado a lo que es la Fundación Alpe, que, bueno, pues yo creo que te lo dije la otra vez, o sea, ahora hijos predilectos de Asturias, pues conmigo va un montón de gente, de personas, claro, de muchos sitios, no solamente de España, sino muy internacional, muy en red. Nosotros trabajamos mucho en red, y esto es muy en red. Bueno, pues que son conocedores de Asturias y de la que además se sienten asturianos y muy orgullosos de serlo, y eso es muy importante
para mí, para la fundación y bueno, para todo el mundo que trabaja ahora allí. Yo, ya sabes, soy Senior Advisor, es un título que me puso esta señora que tengo aquí a mi lado. ¿Qué significa, Susana? Pues mira, la verdad es que tampoco está muy claro, pero se lleva mucho. Yo a cada empresa que voy, cada compañía con la que trabajamos, siempre hay un Senior Advisor. Y oye, la verdad es que aunque solo sea por el nombre, queda genial. Queda Digo, genial, esto sí. tiene que ser Carmen. No la podemos decir ni jubilada, ni retirada, ni antigua directora. Yo creo que el Senior Advisor, en teoría la traducción literaria no es un senior, ¿no? Asesor, ¿no? Que ya es senior, que ya pasa a una segunda etapa laboral y que siga asesorando y que siga al lado de nosotros. Pues Senior Advisor, Bien. Carmen. Sí, suena muy bien. Lo bien que queda. Suena bien. Suena muy Suena bien. muy bien, de verdad. Tiene como así, como empaque, ¿no? Ay, mira, por Sí. Dios, ¿tú qué eres? Señor, jubileta, ya está, no pasa nada. Bien, vamos a saludar también a Felipe Orbiz. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Asesor jurídico de Alpe. Asesor jurídico y patrono. Tengo el honor también de ser patrono de la fundación. Y patrono, también creo que desde el origen, ¿no? Desde hace 25 años. Sí, pero hablando con los desde casi el principio. Vale. Bueno, vamos a tratar de mejorar un pelín la cobertura, Felipe. Mientras tanto, voy hablando con Susana y con Carmen. En segundos vuelves a estar con nosotros mejorando esa cobertura. Bueno, pues empezamos por los 25 años, si os parece, ¿no? Porque decías, han pasado tantísimas cosas, pero yo quería ir precisamente al origen, porque esto no nació de un día para otro. Hubo seguramente mucho tiempo previo de trabajo, de ir viendo cómo se podía montar esta fundación. Fueron días seguramente pues muy intensos, ¿no? La verdad que es que no creas que al principio yo pude haber pensado que cuando nació Yago, yo tengo un hijo que se llama Yago, que tiene acondroplasia. La verdad que es que yo creo que cuando nació Yago, lo primero que hice fue, pues yo qué sé, casi recorrer España entera y algún país del extranjero para que me dijesen sobre todo lo que podía hacer, ¿no? Porque el diagnóstico fue: tienen ustedes un enanito de circo. Y yo dije que desde ese momento que el adjetivo calificativo, ni la familia, ni el entorno no iba a tener, y el resto tampoco. Entonces yo creo que primero es el flash ese y luego la búsqueda de cosas. Y en el camino de la búsqueda yo siempre miraba todo el tema de lo que era pues la investigación temprana. Aquí la gente, pues mis compañeras, yo estaba en el mundo de la educación, me echaron siempre mucha mano. Y es que no había absolutamente nada. O sea, yo decía, bueno, pues mi hijo tiene una hipotonía, habrá que trabajar. No, hombre, no. Que dicen los médicos todo lo que podía pasar. Digo, bueno, díganme ustedes lo que no puede pasar y vamos a empezar a trabajar sobre lo que no se puede pasar, y si va a pasar algo o no, vamos a intentar prevenir. Entonces, en esa búsqueda tuve la gran suerte de conocer al patrono de la fundación, Miguel López, y al doctor Press, que eran los primeros que empezaban. El doctor Press fue el primero que empezó con todo el tema de la investigación. Philip Press, sí. Y dijeron, venga, pues, ¿qué se puede hacer, Carmen? Yo dije, hombre, pues se pueden hacer muchas cosas. Yo sí que había conocido algo del movimiento asociativo aquí en España y me habían mandado, pues, tenía como ya 4 meses y me habían mandado una serie de papeles a mi casa. Bueno, entonces no había pues los teléfonos móviles, ni todo lo que hay en la red, ni todo lo que hay ahora en la red. Que además hay cosas que sí son buenas, pero hay cosas que no son tan buenas. Ahora las redes llevan a muchos equívocos. Es como mucho humo. Hay mucho humo, viento. Parece que todo boom, boom, y luego es plof, plof. Como yo digo, mucho blu, blu, blu y poco plu, plu, plu. Es que es así. Y los encontré y decidieron apostar por esto, por crear. Ellos primero me decían, bueno, me dijo Philip, o vente a Londres, Miguel López de Madrid. Bueno, Madrid, yo no, o sea, aquí en Asturias, y se acabó. Y me rodeé, es verdad, de gente muy buena a mi alrededor. He tenido esa suerte, He tenido esa suerte de que todo el equipo que ha estado siempre en la fundación ha sido un equipo muy mío, muy de escuela. Y bueno, la prueba es la nueva directora que
que lleva conmigo pues de voluntaria desde que se inauguró la fundación. Y el resto del equipo que están trabajando en la fundación pues llevan también prácticamente desde el principio, lo que es Belén, lo que es Carmen, Cristina en su momento, Estefani, la secretaria de la fundación. Bueno, ahora hay nuevas incorporaciones porque, bueno, pues oye, la directora, el tiempo pasa y se van incorporando. Felipe lleva conmigo, yo creo que desde el 2000, yo creo que del 2001 o 2002. Me explicaron que había un chaval en la Viana y, bueno, yo era de las que iba por la calle y si veía alguna persona con una controplasia la paraba. Debían de pensar que esta persona está un poco chiflada. Paraba, preguntaba, ¿y a qué cole vas? O tenía a mis compañeras y mis amigos chiflados buscando personas por Asturias y por el resto de España, que yo quería ver gente que estuviera formada, gente positiva, y no tenía ganas, es que ya empezábamos con todo lo negativo, ¿no? A ver, jolín, tú tienes un hijo diferente, es verdad que, bueno, que yo siempre lo digo, en Asturias llueve menos desde que nació Yago, porque ya lo lloré yo todo, entonces no preguntéis, no y el cambio climático, y el que nació Yago, y entonces llueve muchísimo menos. Y ese momento que es tan duro, hoy es mucho menos duro, hoy es mucho más blando. O sea, es que cualquier niño que nace se pone en contacto con la fundación y ahí están ellas, bueno, yo en la medida en lo que puedo echar una mano. Entonces, muchas veces yo les digo a las madres, si yo os pudiera teletransportar dentro de un año, dentro de 2, y dejaros de mirar tantas redes y de tener que posicionaros y tratar a ese niño con amor, ver las cosas que podéis hacer, tenéis una buena hoja de ruta dentro de la fundación, llevarla a cabo o no llevar a cabo, que cada uno es muy libre de hacer con su hijo lo que quiera. Pero al menos hay algo. Que otra cosa luego tú quieres seguirla o no, hay algo. Y en todo esto pasaron 25 años, pero bueno, tenemos la Gran Cruz de Oro al Mérito Civil y un montón de premios. Entonces yo creo que hay un reconocimiento a la labor que durante ese tiempo se hace y bueno, y ahora todo el camino que les queda y el que yo voy a estar siempre que puedo. Susana, claro, estás desde el origen también, ¿no? Desde el origen. Desde el inicio, desde hace 25 años. ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, para mí ha sido de verdad un auténtico privilegio. Es verdad que cuando nace, como dice Carmen, un niño diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente a lo que tú tenías en mente cuando estás embarazada, la vida no solo le cambia a los padres, sino a todos los que estamos alrededor. Y desde luego que sí que nos marcó y sí que desde el principio tuvimos la necesidad de hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Se puede quedar uno en el drama? O se puede poner a funcionar. Y esa es un poco la filosofía que tiene la Fundación. Nosotros decidimos no quedarnos en el drama porque es verdad que es muy fácil seguir a Carmen y ya ves, 25 años después aquí seguimos sin quedarnos en el drama y proactiva siempre, pudiendo hacer cosas. Decía Carmen, Cruz al Mérito... Sí, al Mérito sí. Civil y un montón de premios. Claro, esas cosas llegan porque hay, Susana, mucho trabajo detrás. Porque Sí. no trabajáis, yo os conozco creo que un poco, creo que no trabajáis por los premios, ¿no? No. Si llegan son estupendos. No está en nuestro horizonte, no. Bueno, que alguien te diga si llegan, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, sí, siempre está bien que te digan de vez en cuando, oye, pues vaya bien que lo estáis haciendo, sí. ¿No? Nosotras, oye, somos muy positivas y tenemos una confianza plena en lo que podemos hacer, pero bueno, si alguien de vez en cuando te dice, oye, pues que sepáis públicamente que lo estáis haciendo muy bien, sí. Bueno, pues bienvenido sea, pero sí, como tú dices, nuestro objetivo no es ese. Claro, porque creo que además el premio que más os gusta es seguramente el aplauso de las familias, es el aplauso de las personas que llegan a la Fundación buscando ayuda, buscando empatía, buscando a alguien que entienda. Buscando una mano, un hombro a veces en el que llorar, un teléfono, un oído que les escuche. Es verdad, es pararte 5 segundos a pensar en el que tienes al lado y decir, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Estamos aquí para lo que tú necesites. No te vamos a decir nosotros todo lo que tienes que hacer, pero tú tienes que saber que estamos aquí para lo que necesites en cada momento, porque es verdad que en cada momento de la vida necesitas cosas diferentes. Y en cada momento de la vida la Fundación Alpe está ahí.
Vale. Es que, mira, perdona, Sí. cuando yo decía lo del premio de la Cruz de Oro, es que fue muy simpático porque Felipe Orbiz, que Vamos a ir acompañó, con él ahora, sí. le dijo a la reina, Majestad, era la reina Sofía, Majestad, por primera vez en la historia se agachan ante una persona con enanismo. Yo creo que Sofía todavía debe estar pensándolo. Felipe Orbiz, ¿qué tal? Hola, buenos días de nuevo y disculpan las Nada, incidencias. no, ningún problema, son cosas que pasan con lo de la cobertura. Estamos recordando el origen de la fundación, aquellos momentos previos de hace 25 años, ya hemos escuchado a Carmen y a Susana. Tú llegaste también en ese arranque de la fundación, ¿no? ¿Cómo era aquel tiempo para ti? Bueno, pues la verdad es que yo, para empezar, no sabía ni que tenía condoplasia. No, estaba en Salamanca estudiando y unas vacaciones de Navidad, pues me llama una señora, se dice ser Carmen y viene a conocerme, que tenía una organización que luchaba y trabajaba por las personas con acondroplasia, y yo dije, pero yo no tengo eso, no, soy bajo, pero no tengo ese término tan raro que usted me dice, ¿no? Y al día siguiente, pues fui a Gijón y Carmen tiene esa magia que te atrapa desde el primer momento y desde ese día hasta hoy, pues colaborando con este proyecto. Por llevar la contraria, lo de Felipe, entiendo, ¿no? Sí, solo por echar la contraria. Todos conocemos a Felipe, tú Lo también, tienen ¿verdad? en el ADN. Sí, claro. Lo llevas, En el ADN. sí. Bueno, 24 de enero, habías dicho, la fecha de arranque. ¿Cómo estáis festejando estos 25 años? Porque creo que habéis hecho alguna cosa ya, ¿no? En la fundación. Yo ¿O creo vais a que hacer? sí, bueno, vamos a hacer, pero bueno, yo creo que ahí estas cosas ya tendrá que contarlas la nueva directora, ¿no? La nueva Que directora, hombre, venga, claro, es que... Hombre, nosotros la verdad es que nos vino fantásticamente bien que tuviésemos el Congreso Internacional el año en el que cumplimos los 25 años, porque ya de por sí el Congreso Internacional, que lo hacemos cada 3, 4 años, dependiendo de la actualización que queramos mostrar, ya de por sí es un evento de mucha magnitud, de mucha relevancia. Si además nos coincidía en el año que cumplíamos 25 años, pues para qué te quiero contar, ¿no? Estamos todo lo que gira en torno al Congreso, más allá de, es verdad, de dar las actualizaciones y las ponencias y los talleres y los médicos relevantes que vienen, es una celebración en sí de los 25 años. Desde el 8, que ya empiezan a llegar algunos ponentes, Los 6, y ya empezamos a celebrar, hasta el 13, que seguimos celebrando, porque además quedan familias después del Congreso, aprovechando el evento, a pasar las valoraciones, y que se queda una semanita más, y para nosotros eso sí que es una gran celebración. Cuando vemos la fundación llena de familias, de los niños, de los jóvenes, de adultos que se quedan también a utilizar los recursos que ofrece la fundación, es más celebración si cabe. Así que sí, es un año muy, muy, muy emocionante. Desde enero que lo cumplimos, que ya lo celebramos de manera particular dentro de la fundación, todo gira en torno a estos 4 días más, de 4 días, si sumamos el antes y el después, de poner en el foco de verdad celebrar. Yo creo que es tan importante celebrar siempre, pero más ahora, ¿no? La celebración en sí creo que aporta tanto beneficio, y eso es en lo que estamos puesto todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo, que organizar un congreso internacional de más de 700 personas provenientes de todas las partes del mundo. Es complicado, pero lo hacemos con esa ilusión y con esa gana de celebración que, bueno, se nos pasan los días y cuando nos damos cuenta está ahí. Abrazando futuro, creo que es el lema de este año, que es el octavo congreso, Octavo. ¿no? Octavo congreso. Sí. Bien, en el recinto Ferial Luis Adaro será donde los venís haciendo habitualmente, ¿no? Sí, el internacional siempre se hace en Gijón, y en el recinto Ferial Luis Adaros realmente ofrece muchas posibilidades muy cómodas de poder realizar congresos. Siempre colabora muchísimo la Cámara de Comercio con la Fundación Alpe desde el origen. Es cómodo y es fácil para todos, ¿no? Los hoteles están cerca, hay buena oferta hotelera y de restauración muy a mano, es muy cómodo para todos, incluso para las cientos de familias que vienen de muchas partes del mundo, se siente muy a gusto. Claro, sobre todo los niños, ¿no? Que es un recinto en el que, aunque está la ludoteca, pero bueno, pues los que tienen una edad que ya están entre que un ratín en la ludoteca y otro ratín fuera, pues es un espacio cerrado muy cómodo, muy yo creo que siempre se ha hecho, el primero
el primero que ya fue en el año 2000, no, ese lo hicimos en el antiguo instituto. Éramos menos. No, éramos menos. Éramos menos. Habláis de 700 personas Sí, ahora, ¿no? Ya estábamos empezando, pero ya éramos muchos para haber empezado. Es verdad que si lo pones en perspectiva, para ser el primer año de la fundación, ya éramos un montón, que quedó gente fuera. Sí. Quedó gente fuera, así que imagínate. Vale. Sí. ¿Sobre qué pilares se asienta este 8º Congreso? ¿Qué líneas queréis trabajar? Bueno, la verdad es que nosotros siempre tenemos en nuestra mente y bueno, en nuestro trabajo áreas muy importantes, que es el área de clínica, médica, porque es verdad que es la condoplasia o las displasias esqueléticas son condiciones que tienen comorbilidades asociadas, que no es un problema solo de altura, sino que hay muchas comorbilidades que es lo que definen la discapacidad física, ¿no?, en la que está enmarcada las displasias esqueléticas. Entonces, lo clínico tiene una importancia grande, pero al mismo nivel está lo educativo. Tenemos un reto importante en las escuelas, se ha trabajado mucho durante 25 años, se han creado guías, se han creado protocolos, hemos cambiado el paradigma de la visión en la escuela de las personas con displasias esqueléticas, pero queda mucho por hacer todavía, ¿eh? El concepto de inclusión muchas veces se diluye y tenemos que trabajar mucho en ello. El otro área en el que es muy importante, en el que trabajamos también, es la investigación. Hay mucha investigación, estamos en un momento emocionante para las displasias esqueléticas en cuanto a la investigación a nivel científica, tratamientos farmacológicos, alternativas de abordajes terapéuticos, pero también hace falta una investigación clínica, hace falta una investigación social, hace falta una investigación jurídica y en eso también se fundamenta este congreso. Y luego el área de los derechos humanos, que es un área transversal, que está presente en todo lo que trabajamos, pero también tenemos que dar mucha importancia. Acabas de comentar tú casos recientes que atentan contra la dignidad de las personas con enanismo y eso se va a trabajar, se va a discutir con una cumbre internacional de organizaciones del mundo. Hay 30 países, 30 organizaciones de pacientes. Vendrá Rafael D'Asís, toda una eminencia de la Universidad Carlos III, una eminencia en derechos humanos y discapacidad. Estará Felipe también involucrado en esa cumbre internacional y se trabajará precisamente esos elementos de discriminación y de estigmatización continua que sufre nuestro colectivo. Vale, pues si queréis nos metemos ya un poco en ese asunto y luego tocamos alguna cosa más. Efectivamente, como decía Susana, el sábado 11, después de la inauguración por parte del presidente Adrián Barbón, hay una ponencia de Felipe Orbiz, la contribución de las personas con discapacidad al discurso y la práctica de los derechos humanos, un asunto en el que Felipe estás metido desde siempre, ¿no? En este tipo de cuestiones. ¿Ha habido cambios? ¿Has apreciado algún cambio en los últimos años después de que la Fundación estuviese al frente de esa reivindicación para no contratar a personas con enanismos en festivales taurinos, en distintos espectáculos? Lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no?, en despedidas de soltero. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? ¿Qué motiva que os metáis en este congreso, en esa parte, como decía Susana, relacionada con los derechos humanos? Sí, bueno, la primera ponencia yo presentaré a Luis Callo, que es el presidente del CERMI, y estaremos los dos en esa mesa redonda, y sí que efectivamente un cambio radical, ¿no?, una transformación, porque la Fundación consiguió trasladar la situación de migración y mercantilización de nuestra condición que se hacían en este país con espectáculos como el torero cómico, como el alquiler de enanos y otras muchas actividades de migrantes, pues fuimos capaces de llevarlo a ni más ni menos que al Tribunal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ahí parte el compromiso que después tuvieron que asumir el Gobierno de España, reformando la Ley General de Discapacidad en el año 2023, y también a través de las instituciones europeas, tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo. La Fundación ALPE lo llevó la realidad en el año 2019, y fue esos dos hitos, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como las instituciones europeas, las que obligaron a España a modificar y regular la prohibición de estos espectáculos. No fue un compromiso político
de facto, sino que fue una obligación derivada de que la Fundación Arte trabajó a nivel internacional para que obligaran a nuestro país a cambiar esta ley, ¿no? Y sí que considero que hay un cambio radical, o sea, hay una ley que prohíbe estos espectáculos. Ahora estamos trabajando para que a nivel autonómico también concertamos y concretamos esa disposición que prohíbe estos espectáculos, pero por lo menos ya estos espectáculos ya no es que no formen parte de la historia, pero ya son minoritarios. Bueno, avances muy importantes. Sí, hombre, a ver, desde el principio. Es que yo lo remito así, o sea, los gazapos que llegaban al principio a la fundación todas las semanas eran como 500, 600, 700, 800 y bueno, llevábamos un tiempo en el que, bueno, muchos menos gazapos, ahora hay muchos menos gazapos, pero bueno, llevamos una temporada también desde este año donde los gazapos han aumentado porque, bueno, pues porque a veces cuando se abre una caja de Pandora se abre para todos, para lo bueno y para lo malo. Claro, bueno, generó controversia, lógicamente, el famoso cumpleaños del jugador de fútbol del Barcelona, de Lamine Yamal, pero me llama la atención, porque esto es de hace 2 o 3 días, 4 o 5 días, creo, que instáis a que se investigue, Felipe, si nos lo puedes aclarar, por favor, al eurodiputado Alvise Pérez. Sí, nosotros conocimos a través de una noticia en un medio digital que tenía programada la contratación de enanos para su mitin central el 12 de octubre en Madrid. Pues como es habitual en nosotros, pues primero, antes de nada, pues hacemos un trabajo de investigación, de verificación de los hechos, intentamos contactar con las partes y en eso estamos, ¿no? Hemos hablado con el medio de comunicación que publicó la noticia, hemos escrito al partido del diputado Alvise y estamos esperando a ver si se verifica o no, si eso es verdad, y en el caso de que sea verdad, pues denunciaremos tanto ámbito interno, tanto Fiscalía como Defensor del Pueblo como el Gobierno de España, y al tener la condición de diputado, pues trasladaremos estos hechos tanto al Parlamento Europeo como a los organismos europeos del Foro Europeo de Discapacidad y la Fiscalía. Bueno, claro, puede haber alguien que piense, ¿pero por qué protestan tanto, Susana? Las cosas se ven de manera muy distinta, lógicamente. Bueno, esa controversia siempre está encima de la mesa, siempre está encima de la mesa, ¿no? Porque al final siempre es muy fácil hablar de derechos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a... Bien, sí, es verdad, ¿no? Afortunadamente tenemos una Constitución que recoge muchos derechos, pero siempre hay unos derechos que prevalecen sobre otros, ¿no? Entonces, ese derecho individual, bueno, pues por encima está el derecho del colectivo, ¿no? Y el derecho al trabajo, pues siempre que vulnere un derecho fundamental como es los derechos que tienen las personas con discapacidad, está siempre por debajo, ¿no? Y cuando tú tienes una discapacidad, tener enanismo no es un trabajo, ¿no? Ser enano, como se autodenominan ellos a veces, eso no es un trabajo, ¿no? Cuando se comercializa y se contrata la discapacidad, ahí estamos atentando con un derecho fundamental para las personas con discapacidad. Entonces, sí, está bien escucharles, pero es verdad que tienen que saber, si se habla de derechos, tienen que saber cuáles son las reglas a la hora de hablar de derechos, ¿no? Además, yo creo que hay una cosa muy clara. Los medios, por ejemplo, cuando pues aparecen estas historias, es como hablar y hablar y hablar de dignidad en el trabajo, dignidad en el trabajo. A ver, habrá que hacer una política de inclusión, habrá que hacer pedagogía, aprovechar ya que se ha pasado esto, pues ¿de qué manera vamos a poder contribuir para que el que está enfrente lo entienda y no, al verme a mí ahora otra vez, vuelva a insultarme o a decir, mira, por tu culpa no me contratan? Entonces yo creo que en los medios, cuando aparecen estas noticias, los medios deberíais de hacer esa pedagogía, esa educación hacia el otro, hacia el que lo está escuchando, hacia el carnicero, el abogado, el electricista, el taxista, la gente de la calle, porque al final se queda los perjudicados somos nosotros y la gente con lo que se queda es, ay, no le dan trabajo. Bueno, y realmente además, tú date cuenta que estamos hablando de un colectivo pequeño, ¿no? La condoplasia y las displasias esqueléticas están denominadas dentro de lo que son las enfermedades raras, eso quiere decir que hay poca prevalencia. ¿Qué quiero decir con esto?
que cuando alguien, una mujer, ¿no? Comete o hace algún acto denigrante, que al final a mí como mujer no me afecta, ¿no? Porque el colectivo de mujeres es tan amplio que hay referentes de todo tipo. O sea, cuando yo salgo a la calle no me van a identificar con esa mujer que ha salido por la tele haciendo esto o lo otro. Pero cuando hablamos con un colectivo tan pequeño y vulnerable, por todo el estigma que tiene asociado históricamente, lo que haga una persona de esta manera sí que impacta de una manera muy grande en todo el colectivo, y esa es una de nuestras luchas, ¿no? Ese derecho del colectivo por encima de ese derecho individual. Felipe. Sí, además un análisis político también, porque sorprende que estos partidos que, por ejemplo, el Albice, que iba a hacer o que tiene programado, según los medios de comunicación, este espectáculo tan denigrante, que se abanderan de ser tan patriotas y defender tanto nuestro país. En la Constitución, pues estos espectáculos están prohibidos en nuestra Constitución española, ¿no? Entonces, esa doble vara de medir y esa mercantilización y con nuestra condición para hacer reír, para hacer no sé qué. Yo creo que lo comentaba Carmen antes y Susana, es verdad que este año somos un colectivo muy vulnerable, de muy baja incidencia, y tenemos que ser muy audaces y muy inteligentes a la hora de poner en marcha nuestras reivindicaciones, nuestras acciones. Y aunque antes no estuvo en la polémica del cumpleaños de Yamil Amal, pero sí que nos afecta todo lo que se hace en el resto de organizaciones. Y yo creo que ahí no estuvimos muy atinados, y hablo en general para no entrar en polémica con ninguna organización, porque la polémica de Yamil Amal, en vez de empoderarnos, hizo todo lo contrario. A partir de ahora han aparecido murales en Barcelona de Yamil Amal pintados con enanitos, y la sociedad ha entendido que sí se puede contratar a personas con enanismo para denigrar, ¿no? Porque tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo, como el Ministerio del Gobierno de España han archivado las denuncias que se hicieron porque no había fundamento, no había argumentos para ir contra esa polémica, ¿no? Contra la fiesta de Yamil Amal, porque era una fiesta privada, no había ningún tipo de publicidad donde se había aspectos de migrantes, y yo creo que como colectivo vulnerable y de baja incidencia, los fallos los pagamos muy caros. Y yo creo que esa vuelta, yo creo que si no es la polémica de Yamil Amal, Albice no hace esta contratación en el mitin el día 12. Sí, Susana. Sí, es que además yo lo que creo es que tenemos que tener muy claro, ¿no? Todo el movimiento asociativo, que estamos implicados en esta lucha y en esta pelea, que el debate público no es en los medios de comunicación permanentemente, que el debate tiene que ser en las políticas, que el debate tiene que ser en las oficinas, que el debate tiene que ser en el Congreso de los Diputados, si se puede llegar, en los senados, en los gobiernos regionales. El debate público no debe ser en los medios, en las radios de chismoteo, en los programas de cotilleo. Ahí es donde no debe haber un debate público, porque entonces nos enfrentamos a todo lo que hemos tenido que escuchar durante todo este tiempo, ¿no? Los debates tienen que ser donde hay que identificar, donde hay que debatir, y realmente nosotros no estamos muy por la labor de llevar ese debate al público al que van dirigidos muchos de esos programas en el que algunos movimientos asociativos han decidido salir. No, es que ha sido el debate, o sea, lo único que se trató era porque era una figura súper importante dentro del mundo del espectáculo, porque el fútbol es un espectáculo, y era lo único que interesaba. O sea, es que no interesaba más, no interesó más. Entonces trajo muchísimos problemas para los niños, para los adolescentes. Bueno, pues los adultos, pues como yo digo, tienen la cabeza pelada ya, ¿no? Por no decir otra cosa, o por donde se empiezan los textos, ¿no? Entonces, debemos de ser inteligentes, debemos de ser muy inteligentes, porque lo que yo decía antes, abrir la caja de Pandora trae muchos más problemas, trae muchos más juicios que beneficios, y debemos de estar atentos. Decía Susana, hay que llevarlo a donde hay que llevar estas cosas, y bueno, quien os conozca un poco sabe que queréis que la condroplasia, que las personas con enanismo, que la discapacidad en general forme parte de la agenda política.
Tiene que hacerlo, tiene que ser así. Eso no hay otra manera, además. O sea, al final la política es la que rige la sociedad en la que vivimos y se pueden hacer buenas políticas y tiene que estar en la agenda permanentemente. Porque es verdad que, como ha dicho Felipe, se han conseguido muchas cosas y estamos muy contentos de ello, pero queda mucho todavía por hacer y ahí es donde tenemos que trabajar y actuar. Felipe. Sí, yo creo que la sociedad no puede dar la espalda al casi 20% de su población y demográficamente cada vez la gente vamos a tener cada vez más porcentajes más altos de discapacidad. Y yo creo que es el colectivo social que nuestra reciente historia democrática de los últimos 47 años pues todavía no ha empoderado jurídica y políticamente. Yo creo que la discapacidad es la gran olvidada, es la gran ausente del debate político. Por ejemplo, un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Tanto en la Junta del Principado de Asturias como el Congreso de los Diputados no es accesible. Si un diputado con una movilidad reducida o con una diversidad funcional no puede intervenir desde la tril. el resto desde la tril, no se puede, tanto en Asturias como en Madrid. Eso es el ejemplo evidente de que todavía no están empoderados el colectivo de personas con discapacidad. Es un ejemplo muy gráfico. Bien, bueno, más cosas que quiero que me comentéis. Mencionábamos al inicio la Red Europea y Red Iberoamericana promovidas por la Fundación. ¿Qué habéis hecho en este campo? Hombre, fíjate, la Red Iberoamericana ya lleva desde la primera en el Congreso del 2006. Sí. En el Congreso del 2006 y ahora, bueno, pues ahora que te lo cuente Susana. La nueva directora. Claro, nueva directora. O sea, lo que tiene ser senior advisor es que puedes repartir. Exacto, si es que es todo privilegios. Yo, la verdad es que... Me voy a apuntar yo a eso. Tú apúntatelo porque es todo privilegios. Tú te escudas en el senior advisor y con ello haces lo que te apetezca. Claro que sí. Algún beneficio tenía que tener todo esto. Voy a contar yo ahora lo que es ahora nuevo. Se supone que quien lo tienen que contar son los nuevos, ¿no es verdad? Bien, bien. Yo ya conté lo antiguo. Sí, es verdad que se crea en el 2006, como dice Carmen, y luego poco a poco se fue trabajando. Empezamos con Latinoamérica por todo lo que nos une, ¿no? Todo lo que es cultural, lingüístico y sobre todo porque es verdad que se identificaban que era donde había muchas carencias. Se juega en otra liga ahí. Se juega en otra liga, desde luego que sí se juega. Si nosotros tenemos todas estas protestas que nos llevas escuchando durante estos 20 minutos, pues imagínate trasladarlas a Latinoamérica, ¿no? Se multiplica por 100. Y sí que creímos conveniente que todo lo que nosotros íbamos generando y todo lo que nosotros íbamos consiguiendo, que esa es una de las también de la misión y de la visión de la Fundación Alpe, es compartirlo, no quedártelo para ti, ay, qué bien que estamos y qué bien nos va con todo esto que sabemos y que conseguimos. No, lo que hacemos siempre es compartirlo y ponerlo a disposición de cualquier persona o cualquier organización que lo necesite. Y eso hemos hecho con Latinoamérica, ¿no? Intentamos crear, había organizaciones antiguas, sí que es verdad, como Alpe, pero es verdad que trabajando, como dices tú, y jugando en otra liga. Y entonces, bueno, intentamos crear pequeñas organizaciones, ayudar a crear pequeñas organizaciones en los países para así ayudar a la comunidad en esos países a través de las organizaciones. Es verdad que muchas familias venían a Alpe o pedían venir a Alpe para, bueno, pues la clínica, lo educativo, y llegas hasta donde llegas, ¿no? El charco es muy grande y cruzar el charco, aunque sea antes no había ni medios ni virtuales, imagínate, ¿no? Entonces se nos hacía muy difícil poder ayudar a todas las personas de Latinoamérica que lo necesitaban y creímos que la mejor opción siempre es dentro de cada país. Intentar ayudar a que se creasen esas organizaciones y a que trabajásemos todos en red. Y en eso estamos. Han conseguido muchísimas organizaciones en Latinoamérica, pequeñitas, de manera voluntaria, no profesionales, pero con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y nosotros desde aquí intentando, pues eso, trabajar en red, porque al final, ojo, no es que nosotros somos los líderes y no, al final aprendemos unos de otros constantemente. Es un aprendizaje continuo y mutuo y muy enriquecedor, ¿no? Y hombre, que aquí queda mucho por hacer, sí, pero desde ese 2006 que hablaba Carmen hasta ahora hemos conseguido, bueno, crear una red importante de trabajo en común. Que se ha viajado 2 veces a Colombia, se ha estado en Argentina también dos o 3 veces, se ha estado en Uruguay, con Guatemala tenemos mucha han estado en Guatemala, que ha estado Cristina, en Perú, o sea que bueno, Chile. En Chile, bueno, yo creo que
porque, a ver, cuando te une la lengua es como mucho más fácil, es más fácil, ¿no? Y luego la disposición que desde la Fundación siempre hubo, todo lo que hay, pues lo que comentaba Susana, todo se da. O sea, necesitas cosas de escuela, pues nos ponemos en contacto con la escuela. En tema médico, pues el año pasado o hace 2 años... Hace 2, sí. Hicimos una formación a través del Hospital Garrahan en Argentina. Conseguimos nosotros por un proyecto que presentamos la financiación y se lograron formar a 2 médicos de cada país, de todos los que forman la red latinoamericana, formarse en displasias esqueléticas en el Garrahan, gratuito para ellos. Y así lo que hacemos es generar expertise en ese país, de manera que cualquier niño o cualquier adulto con una displasia esquelética tenga un referente al menos, 2 referentes al menos en cada país de Latinoamérica. Y ese fue uno de los proyectos, de los últimos proyectos que hicimos en la red latinoamericana. ¿Van a venir? ¿Sí? ¿Van a venir al Congreso? Sí, estarán todos presentes en el Congreso. Hemos hecho también un esfuerzo muy, muy grande para poder cubrirles, que puedan viajar y que puedan estar presentes durante esos 4 días en el Congreso, porque realmente se lleva mucho aprendizaje, mucho conocimiento, mucha experiencia y muchos contactos también. O sea, el trabajar en red significa eso y venir e intercambiar también esas experiencias. Además tenemos una cumbre dentro del Congreso, una cumbre, la verdad es que muy, muy bien planteada en esos términos que hablamos antes de discriminación, de delitos de odio, de establecer un protocolo de trabajo internacional para que cuando sucedan en tu país esos tipos de eventos o de discriminación también a nivel laboral o educativa. La discriminación, por desgracia, está en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Saber cómo actuar, y ese es uno de los objetivos que tenemos para trabajar con las organizaciones en nuestro congreso, porque vienen también de muchas partes del mundo. Yo le digo ahora a Susana que, cuando ella estaba hablando del esfuerzo que está haciendo la Fundación por traer a tantas personas, le digo, bueno, pues mira, ahora no pasa nada, porque antes la que podía ir a la cárcel iba a ser yo, no podíamos pagar, y ahora la que le va a tocar es a ella. Bueno, y ella, y a Felipe que lo tienes ahí afuera, ¿no? Bueno, Felipe como asesor jurídico igual... Hombre, no. Él se libra, seguro que sabe los resquicios legales. Os protege. Sí, no, y a colación de lo de América Latina, sí. Por ejemplo, la ley colombiana que se aprobó en el Parlamento de Colombia fue redactada aquí en Alpe, y por ejemplo tenemos una compañera de trabajo de Perú que está trabajando aquí en Gijón con nosotros, y ahí son situaciones muy, muy dantescas y que necesitan el apoyo de nosotros, y no deja de ser también marca España y marca Asturias, ¿no? Que exportamos derechos, exportamos experiencia y exportamos bienestar y conciencia y desarrollo cívico y jurídico, ¿no? Entonces yo creo que Asturias y Gijón y España tienen que poner en valor a ese tercer sector que no solo ayuda a una sociedad más digna y más decente, sino que también exporta una imagen de España que nada tiene que ver con los momentos que estamos viviendo ahora a nivel internacional, ¿no? Claro. Bueno, el Congreso va a tener una parte, lógicamente, muy relacionada con la medicina, con la investigación, porque también, y os lo pregunto a los tres, claro, en estos 25 años ha habido mucha investigación, ha habido muchos avances en términos generales, Susana. Bueno, es que es uno de los éxitos que en estos últimos años celebramos más, ¿no? Realmente, pues que ahí sí que lo puede contar mejor Carmen, porque lo vivió en primera persona, cuando no había absolutamente nada, nuestro presidente, Carmen, decidió apostar por las primeras investigaciones que, de hecho, lo que hay ahora se ha sacado de ahí, ¿no? Efectivamente, o sea, primeramente se descubrió el gen, a raíz de que se descubrió el gen, al año nació la hija del doctor Press, y ellos decidieron apostar por la investigación. Claro, lo primero que tuvieron que criar fueron ratones con acondroplasia, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que está. Yo recuerdo al principio en la fundación cuando decían que, bueno, cuando hablábamos de investigación, pues había personas que decían, bueno, van a utilizar a los niños como conejillos de indias aquí en Gijón, en Alpe, y yo decía, su madre mía, investigación. Y mira ahora.
Sí, la verdad es que ahora mira, nosotros hemos conseguido que ALPE esté presente en todos los comités asesores de todas las farmacéuticas que investigan para acondroplasia y otras displasias esqueléticas. Hombre, desde la perspectiva del paciente, evidentemente, nosotros somos científicos, al final tenemos que saber de todo, pero científicos ya no somos. Pero sí que hay un área que es desde la perspectiva del paciente y estamos presentes en todos los comités asesores a nivel internacional. Eso genera que nosotros podamos dar nuestro punto de vista, o sea, realmente qué es lo que necesitan las familias, los niños, los jóvenes por los que se está investigando, que es realmente las necesidades, más allá de la molécula que investiga el laboratorio, sino cómo plantear un ensayo clínico, cómo plantear ese nuevo fármaco en el futuro, cómo entender perfectamente el impacto que tiene la condición en el día a día de la vida de una persona con acondroplasia y sus familias. O sea, todo eso lo generamos a través de la participación en los comités asesores y además nos traemos mucho conocimiento, muchos datos para compartir con todas las personas que pertenecen a ALPE, bueno, y los que no, porque como lo compartimos todo con todo el mundo, lo hacemos llegar a todo el mundo. O sea, generamos conocimiento hacia ellos, pero también tenemos mucho conocimiento a nivel de investigación. Y en los últimos 3 años, pues bueno, se ha comercializado el primer fármaco en la historia para acondroplasia, para la acondroplasia, ¿no? No es un fármaco que cure, no es un fármaco que haga desaparecer de repente la condición, ¿no? Eso es una mutación genética y ya está. Entonces, con la acondroplasia aprendes a vivir con ello, con tus desafíos, pero también con tus oportunidades de igualdad en la vida, pero sí que es verdad que mejora un poco tu condición, ¿no? Esas comorbilidades de las que hablábamos que impactan en el día a día, esa velocidad de crecimiento que se ve un poco mejorada para la accesibilidad y la autonomía, bueno, estas cositas que todo suma, ¿no? Las terapias son importantes, la escuela es importante, pero si además ponemos una cosita más al alcance, pues hace que la calidad de vida mejore, ¿no? Y estamos muy contentos porque detrás de esto vienen otros 4 ensayos clínicos, cada uno están en diferentes fases, pero con un futuro muy prometedor en cuanto a la investigación y ALPE muy presente en ello, que es realmente lo que nos enorgullece, ¿no? Poder participar de manera activa en toda esta investigación que puede cambiar el paradigma de las displasias esqueléticas en un futuro y sobre todo va a mejorar la calidad de vida, que es lo que realmente nos importa. Y sobre todo que hay equidad, o sea, que es para todo el mundo, hay equidad. Sí. Y eso es súper importante. En España hay equidad. Tendremos que pelear también porque lo hayan en otros países, pero eso es algo muy, muy, muy importante. No es que lo pueda recibir un niño de Madrid y el de Asturias, no. Para todos igual. De esos grupos de investigación, de esos 4 ensayos clínicos que hablabas, ¿habrá referencias en el Congreso? ¿Van a estar los investigadores? Todos los investigadores, todas las farmacéuticas, hay 3 estadounidenses y una danesa. Bueno, con la Oficina Central también de Estados Unidos estarán presentes para compartir todos los últimos avances, todas estas actualizaciones y todas las oportunidades que puede tener hoy una familia a su alcance y tener opciones. Realmente es muy importante en la vida, ¿no? Tener opciones y tú poder decidir qué opción es la que mejor te va a ti, en concreto, para ti, para tu familia, para tu hijo, ¿no? Y creo que eso es una cosa que ponemos a su alcance y hay que ponerla en valor. Nos cuesta mucho trabajo, también es verdad, pero creo que es muy importante que las familias tengan opciones. Sí, porque todos los ensayos se están haciendo en España. Hemos conseguido traer todos los ensayos a España, No hay, por ejemplo, 4 o 5 centros en el mundo, dependiendo del laboratorio, a veces 3, a veces 4. Alguno potente llegó a tener 5 países representados y siempre ha estado España. Siempre hemos conseguido, con mucha negociación y con mucho trabajo, traer el ensayo clínico a España, porque además de que damos oportunidad a las familias de España que puedan participar, generamos conocimiento en España, porque participar en un ensayo clínico, realmente a los médicos que participan les generas mucho conocimiento sobre las displasias esqueléticas. O sea, además estamos creando expertos, ¿no? Que es lo que necesitamos, referentes en nuestro país, ¿no? En esta materia que, como hablábamos, es de baja incidencia, entonces tenemos baja incidencia también en expertise y en referentes, ¿no? Hablamos de unas 4.000 personas, más o menos. Bueno, ahí te puedo decir, Felipe, que es otra de sus peleas con lo que es el censo, porque no existe un censo, ¿verdad, Felipe? No, llevamos 25 años reclamándolo. No hay un censo oficial de ninguna administración pública de este país donde vengan cuántas personas tenemos una displasia ósea, qué causa el mismo, dónde estamos, qué condiciones de vida tenemos. Entonces eso es fundamental. Si quieres hacer una política pública eficaz y eficiente, necesitas tener a qué público o a qué colectivo te enfrentas, ¿no? Y eso
digamos, históricamente reclamándolos. Es verdad que se aprobó una resolución en el Congreso este mes de marzo, pero estamos esperando a que el Ministerio ponga en marcha el compromiso de articular un censo oficial, ¿no? Y a colación un poco de lo que comentabais de los avances, también tenemos ahora un gran reto que es establecer protocolos y establecer mecanismos para mejorar la calidad de vida de la gente adulta y de la gente ya con vejez, ¿no? Yo creo que es el gran reto que tenemos por delante la Fundación y el colectivo, y que estamos trabajando con ello por el tema de la autonomía, el tema del envejecimiento activo, de tener calidad de vida, de tener una vida un poco digna, ¿no? Entonces ahí también nos vamos a centrar porque es el gran reto de la Fundación en los próximos años. Bien, digamos, Susana, que el Congreso además tiene una estructura típica de Congreso, ponencias, charlas y demás, pero veo que hay un espacio, bueno, actividades paralelas, Sí. talleres y tal, pero veo un espacio que se llama un Café Con, y me estoy fijando que es que, claro, ahí están todas esas personas referentes En el mundo. de la investigación en torno a todo esto. Sí, hay investigación clínica, hay investigación científica, y te puedes tomar, hay los mayores referentes mundiales asistirán al Congreso, y es verdad que es un Congreso que, como me decían algunas, precisamente el otro día con una de las representantes de las farmacéuticas, decía, yo he ido a congresos médicos peores que este que estáis montando vosotros, que tiene una calidad de ponentes y de talleristas y de expertise que no lo hay en muchos congresos científicos y médicos. Y realmente lo curioso es que los panelistas, los talleristas, todos los expertos están allí, pero el público son pacientes, no es los profesionales para otros profesionales que se forman con su conocimiento. O sea, es un congreso médico, científico, clínico, educativo, pero no para profesionales, sino precisamente para familias, para jóvenes, para adultos. O sea, es muy curioso, y mucha gente se queda sorprendido del nivel que hay para el público, ¿no? Y digo, pues es que el público tenemos que estar en primera línea, los pacientes, las familias, tenemos que estar en primera línea. Vale, y aún así hay espacio para quien quiera sumarse. Todo el mundo puede, precisamente porque el público que está ahí y al quien va dirigido, precisamente somos las personas de la calle, precisamente está abierto tanto para profesionales como para cualquier familia o persona que quiera, porque en el ámbito educativo quizás haya maestras o maestros que quieran ir para ver realmente lo que es una educación inclusiva, ¿no? O juristas para trabajar con los derechos sociales y los derechos humanos, que se van a trabajar también en ponencias y en talleres, ¿no? O deportistas, se va a traer a la selección para bádminton española, va a estar también la de natación, la Federación Española de Natación, atletas paralímpicos, nadadores paralímpicos, o sea, el ámbito del deporte, que también, ¿no?, es un estamento de la sociedad que impacta mucho la calidad de vida, también va a estar ahí representado a nivel de deporte adaptado. O sea, al final es un programa muy amplio, muy variado, que abierto y que cubre cualquier ámbito de esta sociedad. No, y una de las cosas que son también muy importantes es que los profesionales van a ver a los niños totalmente gratuitos, y casos muy complicados, pues habrá un grupo para poder reunirse y discutir ese caso, y eso es un lujo. Pues hay gente que no tiene diagnóstico todavía y marcha de nuestro congreso con un diagnóstico y con una hoja de ruta para su vida, tanto si eres adulto como si tienes un hijo, ¿no? Y al final, saber que podemos hacer algo por mejorar nuestra vida o saber que podemos hacer algo por nuestro hijo, realmente nuestra perspectiva cambia, ¿eh? Desde luego. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Felipe Orbiz, asesor jurídico de ALPE, en 30 segundos, ¿cuál es el reto que, según tu criterio, tiene la Fundación a partir de estos 25 años? Pues el reto es seguir construyendo que las personas con enanismo tengamos una vida igualitaria, digna y decente. Susana Noval, directora de la Fundación, la misma pregunta. ¿Qué reto crees tú que tenéis todavía por delante? ¿O qué retos? ¿Qué retos? Bueno, la verdad es que yo en 30 segundos no te lo puedo definir, porque cada vez que me siento veo que cuántas cosas podemos hacer, pero realmente es así, ¿no? Darles una imagen, una visibilidad de una condición totalmente proactiva, que sí que tenemos derechos en esta sociedad, pero que también tenemos deberes y sabemos cumplirlos muy bien, y esa proyección tiene que estar patente en todos nuestros ámbitos y en todos los proyectos que haga la Fundación. Carmen Alonso, Senior Advisor de la Fundación ALPE. El reto.
Pues que cuando nuestros hijos y los venideros salgan a la calle, sean consideradas personas normales y corrientes con su condición de discapacidad y punto. Bueno, pues que se cumpla. Os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros esta mañana, en estos días previos al Congreso. Os quedan por delante todavía un par de semanas que seguramente son intensas, más los propios días del Congreso en el recinto Luis Adaro de la ciudad de Gijón. Felipe Orbiz, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Susana Noval, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y como Carmen siempre. Alonso Álvarez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, estás invitado a Gracias. ir. Creo que hay una cosa que se nos olvidó y es que tenemos un fiestón. Sí. Además, Tenemos un fiesta. fiestón para celebrar los 25 años, en la Sala Acapulco. El sábado en la Sala Acapulco. el sábado del Congreso. Sí, Congreso, por la Sala noche en la Acapulco. Sala Acapulco Con los testigos. con el grupo de los testigos. Muy bien. Y bueno, Y por algunos- supuesto que estáis y invitados. algunas Y algunas cosas sorpresas más más. que tenemos Muy bien. que nos O sea las que- guardamos. Lo Estáis cuidáis invitados. todo. Lo cuidamos todo. Hombre, Muchas gracias, muchas muchas gracias. gracias a ti. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a meternos en una obra de Valle Inclán, Los cuernos de Don Friolera, una adaptación que hace el grupo de teatro Cumen y que se estrena el próximo sábado, día 2 de octubre, 8:15 de la tarde, en el Teatro José León del Estal de Langreo. Perdón, sábado 4 de octubre. El 2 es jueves. Me equivocaba. Gracias, José Ramón López, director de Teatro Cumen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por la corrección, sábado 4 de octubre, 8:30, 8:20. 8:15. 8:15. Es mayor, Pato. Estoy mayor. Pero mira, dije algo bien, ¿no? Teatro, Sí, el Teatro título, Cumen, y el título los de la cuernos, obra, sí, sí. el nombre del autor y el nombre del teatro. También. Sí, José estás León bien. del Estal. Muchas gracias, José Ramón, por estar con nosotros. Pablo Valdés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Actor. bien, muy bien, gracias. Y Iván, voy a comprobar el apellido, Iván Suárez, lo dije bien, Iván. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy bien, por buenos sumarte también, por estar con nosotros en esta entrevista para hablar de esta obra. La última vez que estuviste hace unos meses, yo creo que previo al verano, anunciabas que estabais trabajando en esta adaptación de Los cuernos de Don Friolera, que vais a estrenar ya el sábado. El cartel es una maravilla, muy guapo. Sí, es la cara de Pablo. Es la cara de Pablo. ¿Quién os lo hizo? Qué guapo. Lo hizo Jorge Beses, que es también miembro de la compañía y es un actor. Y yo creo que está utilizando la inteligencia esta artificial, ¿no? También. Con una foto, lo mezcló Una foto las y dos hizo una cosas. mezcla ahí. Bueno, pues muy Sí, guapo. muy bien. Bueno, ¿cómo están yendo los ensayos, José Ramón? Bien, bien, ¿cómo van a ir? Pero bueno, queda una semana y bueno, Hay que meterle tenemos caña. que apretar un poco de aquí al sábado y haremos 2 o 3 ensayos ya generales, ¿no? Para matizar alguna pequeña cosa que nos queda y a ver el qué pasa el sábado. Bueno, pues que llenaréis, ¿no? Bueno, va muy bien, ya había más de 120 entradas vendidas al día de ayer, así que bien. Vale. ¿Qué tiene esta obra? ¿Por qué os quisisteis meter en Valle Inclán y en concreto en Los cuernos de Don Friolera? Después de tantos años que llevamos 43 y más de 70 espectáculos y es muy difícil encontrar un texto. Entonces, bueno, Valle Inclán nunca lo habíamos tocado, nos parecía interesante y Los cuernos, pues una comedia, el teatro del esperpento, pero bueno, un tono comedia que yo creo que va a gustar mucho al público. Nos divertimos mucho a la hora de leerla y a la hora de representarla y bueno, hicimos un montaje yo creo que un poco entre lo clásico y lo minimalista y yo creo que vamos a acertar con el proyecto. Después que salgan funciones o no ya hay otra cosa. Bueno, pero saldrán, ya tenéis ya... Bueno, hay 2 o 3, sí, Hay 2 o no 3. recuerdo los sitios, pero hay 2 o 3 ya cerradas, sí. Vale. Bueno, es una obra que creo que se estrenó en el año 1921, que responde seguramente al momento, a ese momento y a las cuestiones que manejaba Valle Inclán, ¿no? En el España. arranque de los años, en la España de los años 20, pero crees, y ya pregunto también a Pablo y a Iván, ¿creéis que se adapta perfectamente, o en la adaptación que que estáis haciendo lo traéis a este No, 2025? No, vamos a lo que escribió Valle Inclán. Lo que hicimos es meter tijera porque si no,
Yo creo que estaríamos 3 horas y media allí, ¿no? Es que tiene una introducción larguísima y tal. Nosotros hemos cogido la esencia de la obra y yo creo que va a estar en 1 hora y media aproximadamente. Y muy, bueno, el texto es el que es. Bueno, siempre hay alguna ganchada que metemos, pero bueno, el texto es el que es. ¿Qué te parece a ti, Iván? ¿Cómo te ves en esta obra? Bueno, bien, a mí... bueno, yo soy Pachequín, ¿vale? Soy el barbero, no sé, rumbero, o como lo quieras llamar. Y a mí me parece, desde el principio, la primera vez que la leímos, muy agradecida para el público, pero complicada para nosotros. No son textos difíciles como pudimos hacer de Molière o Shakespeare, etcétera, pero sí me parece un poco complicado dar con los momentos de gracia que puede aportar el texto, pero se está sacando bastante bien. Creo que al público va a gustar, indudablemente, se van a reír bastante y al final, bueno, pues pasaron 1 hora y media de risa, aunque sí hay momentos que te hace pensar, bueno, pues es agradable para el público. Vale. Pablo. Pues nada, sí, yo creo que, a ver, la obra está bastante bien. Es verdad que sí tiene momentos cómicos, algún momento que le metió también José Ramón, ya sabes, el típico momento cumen. Y yo creo que va a hacer pensar bastante al público. Mi personaje, bueno, es un personaje que tiene mucha energía, digamos que está siempre con ese nerviosismo, ese enfado de me habrán puesto los cuernos, sí, no. Entonces, bueno, es complicadete porque tienes que estar siempre arriba, ¿sabes? Sí, pero... antes nos preguntaba lo del tema de... Es que la cabeza va lenta. Lo de si lo traíamos a lo actual. Al final, sí, lo estamos viendo en la televisión, todas estas mentiras que se cuentan y a dónde nos llevan, pues aquí pasa un poco lo mismo también. Entonces, también hay un toque ahí de actualidad. Una mentira, ¿a dónde nos puede llevar? Que es más o menos lo que cuenta sí, puede ser actual perfectamente. Bueno, es que, a ver, el tema de los engaños amorosos, ¿no? Y de los cuernos... La bola va haciéndose más grande y al final acaba en lo que acaba. Pasa todos los días, ¿no? Sí, todos los días. Esto pasa todos los días, seguramente a alguien, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que luego Ramón, a la hora de cortar, pegar y adaptar un poco los textos, sí siempre mete alguna cosas de Lesdel desde hace muchísimos años, pero muy bien metidas y muy bien acertadas, siempre. Vale. Bueno, pues la veremos el sábado, día 4, a las 8:15 en el Teatro José León del Estal de Langreo. Bueno, Pablo, ¿cómo preparas este personaje? Eres el supuesto cornudo, si me permites. Soy el supuesto cornudo, ¿Cómo te metes en este personaje? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo lo haces tuyo? Bueno, yo para este personaje lo primero que le busqué fue la voz. La voz tenía que ser una voz como rasgada, un tío que estuviera siempre de mal humor, que tuviera mucha potencia. Él es guardia civil, entonces está acostumbrado a dar órdenes, a que le obedezcan. Y estando en la época en la que está basada, no solo son sus subordinados los que le obedecen, también le tiene que obedecer su mujer. Ahí es rey y de todo. Cuando se entera de que le ponen los cuernos, va aún peor, entran esos celos. Entonces yo le quise meter... Pues eso, que un tío que estuviera siempre de mala hostia. Y que dijera, aquí mando yo y tú haces lo que tal. Que es una machada, es verdad, pero es que es lo que representa el personaje y es lo que Valle Inclán escribió. Siempre dentro de lo que es la obra de teatro, que es un esperpento. Toda la obra es esperpéntica, entonces está un poquitín exagerado todo. Pero entonces intenté subirlo un poquitín todo. ¿Cómo te cae el personaje de Iván? El personaje de Iván me cae fatal porque es mi némesis en la obra, ¿sabes? Es quien yo creo que me la está liando. Y me la lía, Iván. Sí. Me la lía, Pues gracias a ti, sí. Pero bueno. Pachequín, ¿no? Pachequín. ¿Cómo te metes tú en ese papel, Iván? Bueno, al final yo creo que un poco lo que haces con todos, ¿no? Lees el texto, vas cogiendo información y... a base de leer, estudiar, vas entrando en el personaje. Sí, es verdad que la ayuda del director en los ensayos es muy buena y siempre te va guiando hacia el personaje. Indistintamente de que Ramón es una persona como director que permite tener iniciativas y llevar el personaje un poco a tu forma de ser o a como tú lo ves, ¿no? Yo creo que cómo hagas un personaje, un poco lo hablaba con Ramón estos días de atrás, después de lo de
de la gala que tuvimos en Oviedo, desde hace aproximadamente 35 años que lo conozco. Yo creo que eso, con la evolución o el paso de los años, vas consiguiendo trabajar y trabajar cada vez mejor los personajes. Eso te lo da un poco la experiencia de los años también, indudable, ¿no? Y luego eso, que entres al personaje, que lo entiendas, y de verdad que los hay que te caen mejor o que haces con más agrado y otros menos, pero al final, y un poco el trabajo del actor, intentar hacerlo lo mejor posible y satisfacer al público, ayudar a los compañeros en lo máximo y a ti mismo como persona. Vale. Bueno, 12 actores y actrices en el escenario. 10, ¿no? Una locura. Una locura. Una locura. ¿Por qué? Bueno, también era... ¿Cómo explicarte esto? También un reto. Es que posiblemente sea la última obra que hagamos, ¿entiendes? Bueno, posiblemente. ¿Como la última obra? Sí. ¿Como Cumen? Sí. No. Posiblemente, bueno, por lo menos como yo, como miembro yo de Cumen y de tal, sí, posiblemente, sí. Tengo hoy una fecha en que ya hay que ir retirándose. Estás pensando en jubilar. Bueno, entonces, esta conversación la tendremos en otro momento. Bien. Decidimos meter al máximo posible de gente. Y metimos 10, nos quedaron fuera 3 personas que hicieron hace... que fue un mes justo así, hicimos el soliloquio de los grillos que dirigió Fernando, y ahí están los 3 que nos faltaron, pero intentamos que en esta obra estuviéramos el máximo posible de gente, y hay 10. Que ha pasado por Cumen en distintos momentos, y algunos, bueno, que nunca se han ido de Cumen, ¿no? Sí, hay gente que lleva muchos años y hay gente nueva, claro, como Pablo. Pablo, es la primera vez que... Yo empecé el año pasado con Vecinos. Ajá. Entonces este es mi segundo año, sí. Bueno, y a gusto, ¿no? Sí, muy a gusto. A gusto con... Muy a gusto. Con Cumen. Hay días. Bueno, hay días. Eso, en todas las casas. Hay días y días, claro, lógicamente. Pero se le nota a Ramón los 40 años de experiencia. El oficio, Sí. No sé si... Claro, me estoy emocionando, Pato, porque es que habla muy bien de mí y nadie habla bien de mí. Sí, hombre, hay gente que habla hablamos bien a las espaldas de ti. Hay gente que habla bien de ti, hombre. También los hay que hablan mal. Sí. Como de todos en la vida. Esto llega con los cuernos. Lo de 10 personajes, yo hablaba con Ramón hace poco. Sí, es verdad que es una locura. Bueno, a ver, que luego aparte no somos profesionales, todos trabajen. Es muy difícil cuadrarles horas de ensayos y Ramón está teniendo una paciencia infinita. Yo se lo digo a mis compañeros, no conocisteis al mejor José Ramón de los buenos tiempos de Cumen. Si lo hubieran pillado hace tiempo, esto hubiera sido totalmente diferente. Pero al mismo tiempo lo pasas bien y te diviertes. Y con respecto a lo que acaba de decir, bueno, él con su vida decide, pero no, yo creo que esta obra no es la gota que colma el vaso de Cumen, no lo es, por lo tanto yo creo que no estoy de acuerdo con él. No, yo tampoco. 3 días le duró la jubilación, Sí, te digo yo. No, lo tengo más que claro. Bueno, y ya contaba antes que en una conversación previa José Ramón nos habló de su interés, de su intención de montar Los cuernos de Don Friolera. Ya la tenemos aquí, pero he visto que es una obra que está bastante representada. De hecho, este año se estrenó también una adaptación con Roberto Enríquez, un grandísimo actor, y con Nacho Fresneda, también en los principales, ¿no? Pero claro, desde ahí José Tamayo ha hecho esta obra. Alguien más había visto por ahí de los José Luis García Sánchez. ¿Te influye estas otras adaptaciones? No. De hecho, cuando llegó la última que hace Ainhoa Mestoy, la hija de Ignacio Mestoy, que somos muy amigos, bueno, ya la teníamos casi montada, yo creo. Y cuando va a venir ahora en octubre o noviembre aquí a Avilés, una versión totalmente diferente, muy modernista y demás. Y no nos preocupa, nosotros hacemos nuestro trabajo dentro de lo que podemos, y posiblemente en Asturias vamos a tener más funciones que ella. Seguro. Es lo importante. Seguro. No, lo decía en ese sentido de que, bueno, claro, los buenos textos se representan, sí, ¿no? Es inevitable. Claro. Antes de nosotros íbamos a hacer, el año pasado yo tenía en la cabeza hacer La Casa Bernarda Alba, porque teníamos muchas mujeres.
en la compañía las tenemos todavía. Y yo, bueno, pues puede ser tal. Pero me llamó la gente de Sintexto y me dijo que querían hacer la casa de Nardalba, que si yo conocía en Asturias a alguien que la estuviera preparando, y dije, no conozco, montaila. Y la hicieron ellos, Sintexto. Y fue cuando, bueno, me decidí un poco a hacer esto de Valle Inclán. Vale, al que le tenías ganas. Sí. Desde siempre. Bueno, no desde siempre, pero sí vas buscando, y la biblioteca allí en el centro de creación, pues vas mirando cosas y tal, y bueno, pues esta, venga, vamos para allá. Vale. ¿Cómo es la escenografía? ¿Complicada? Porque si ya decís que con 10 esto se complica un poco. Bueno, marca Cumen también, ¿no? Marca Cumen. Es una escenografía, no sé cómo decirte, tiene 2 espacios, que es la casa de Friolera y la casa del barbero, y una zona común que es la calle, que es donde van sucediendo muchas cosas, sobre todo las más importantes suceden en la calle, ¿no? Porque no deja de ser, los cuernos suele ser el murmullo de la calle, ¿no? De lo que pasa en la calle. Como en la vida. Y la vieja del visillo que mira a través del cotilleo y toda esta historia, ¿no? Hacer 2 contenedores estándar era bastante difícil, y por lo tanto jugamos con 2 paredes en cada una de las estancias. Lo que da la calle está completamente sin pared, libre, y jugamos con la limitación que nos da la luz. Y bueno, pues yo creo que va a quedar bien, la escenografía, y que la gente lo va a poder disfrutar. Después hay un par de ambientes más, que es el despacho de Friolera de la Guardia Civil, y el bar, que también es un sitio de contrabandistas, de trapicheo, de comentarios, de todo eso, ¿no? Claro, porque los personajes, a ver, nos quedamos en lo de los cuernos de Don Friolera, pero hay personajes que, bueno, conforman esta historia, ¿no? Es una época del contrabando, entonces la Guardia Civil y los contrabandistas tienen que convivir en esa frontera, y bueno, pues conviven y se pasan cosas y eso es... Muy bien, qué guapo. Bueno, abrís las jornadas de teatro, las 50 y... Muchas, ¿no? 50 y pico, lo tenía por aquí anotado en algún lado, 50 y pico jornadas de teatro de Langreo. Sí, dar las gracias al Ayuntamiento de Langreo porque nos incluya. Hacía muchos años que no estábamos en las jornadas, y ya el año pasado con el Tartufo Play las abrimos. Y este año pues el programador Joaquín ha decidido que también pudiéramos estar ahí, y somos un poco los que rompemos la programación. Bueno, ha actuado Atrasbilis este sábado, pero a continuación ya vamos nosotros. Bueno, que pinta bien, ¿no? En las jornadas en general. Pintan bien, sí, es una programación. Yo vi la revista el otro día que es muy interesante. Ron Lala, pues, Illana, estoy hablando de memoria, y otra gente. Yo creo que sí, que va a ser una programación. Ya sabemos que Langreo siempre intenta traer lo mejor dentro de las posibilidades económicas que tiene, y Joaquín para eso se esmera mucho e intenta seleccionar lo mejor del mercado para que podamos verlo. Bueno, Iván, tú que eres langreano, abrir las jornadas de teatro, no sé si ya coincidió con otras obras en las que estuviste. Sí. Hace años. Muchos años. Sí. Pues qué guapo, ¿no? Sí, qué guapo. A ver, decíamos un poco, jugamos en casa, lógicamente, y sí es verdad que la gente de Langreo pues sigue mucho a Cumen y siempre va a los estrenos, y es raro que no llenemos el teatro. Agradecéis lógicamente al ayuntamiento, pero sobre todo al público por el apoyo que nos da y por esos aplausos que nos dan al final, porque un poco lo hablábamos un poco afuera Pablo y yo, preguntáis si estaba nervioso ya con el estreno. Sí es necesario tener esos nervios, pero también esos nervios son buenos porque juegues en casa y es diferente, es diferente. Con respecto a la escenografía, lógicamente en el teatro de ahí de La Felguera, la escenografía queda muy bien, y la posibilidad que tenemos, y que Ramón eso lo hace muy bien también, y el poder adaptarla a espacios más pequeños, que lógicamente va a costar más. Pero bueno, al final tenemos que adaptarnos a todos los sitios. Sí. Animo a la gente a que vaya el sábado a las 8:15. Sí, lo descubrimos en un ensayo, que tuvimos que hacer un ensayo sin parte de la escenografía. Sí. Y de repente dijimos, oye, pues no queda mal así también, ¿eh? Y estuvimos a punto de cargarnos lo que faltaba, pero vamos a estrenar así. Luego ya se va haciendo de otra manera. Bueno, Iván, hacía mucho que no te veía. Un placer, Roberto. Has estado dentro o fuera del teatro en distintas etapas de tu vida. Veo que ahora retomas ahí con fuerza, ¿no? Mira, estuve malo, ¿vale? Estuve bastante fastidiado.
Y ayer, después de recoger el premio, que no pude ir a cogerlo a Oviedo al Filarmónica, precisamente por la obra del Tartufo, escribía en Facebook y se lo digo aquí, no tengo ningún problema. Después de 38 años juntos, como decía, pasamos muchos años y muchas discusiones, muchos momentos buenos, José Ramón y yo, tengo que agradecerlo porque el destino o el camino volvió a ponernos juntos y disfruto mucho en el teatro, es mi pasión, pero también disfruto con él, porque mi viejo cascarrabias al final, ¿no? Quiero mucho por eso, por su forma de ser. Lo defines muy bien. Sí, lo es, Roberto, conocémoslo bien. Lo defines muy bien. Y por eso, vamos, me dolería enormemente que lo que acaba de decir fuera cierto, no lo voy a dejar seguro, como si tengo que estar desayunando con él en casa y comiendo todos los días. Pero sí, se lo agradezco porque volvió a traerme al Stables y es mi sitio, es mi lugar. Pues vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar mucho viéndote. Seguro. Iván. También a Pablo, que es tu segunda obra con Cumen, pero bueno, tienes ya también una trayectoria importante, Pablo. Bueno, importante. Sí, llevo años. Empecé con 20 años haciendo teatro en la Universidad de Oviedo, con Etelvino y el grupo de allí. Y luego, sobre todo cine. Hice cortometrajes, un pequeño papel en alguna película de estas asturianas y tal. Y luego hice una adaptación de Cuento de Navidad, ahora unos 3, 4 años. Y estaba en otra compañía de Oviedo y nada, un día José Ramón, hablé con él y me ofreció la oportunidad de entrar en Cumen. Y yo quería, porque además también era jugar en casa, yo soy de Sama, de Langreo. Entonces me pareció bastante interesante y nada, entré ahí y la verdad que una maravilla. Muy bien, bueno, José Ramón, pues que haya mucha suerte el sábado y seguro que no va a ser la última. No. Eso lo dices aquí, no hay que caer aquí. Hay un guiño a que sea o no la última, y que no estoy anunciando una nueva obra. Bueno, hombre, ya. Bueno, vale. Primero porque ahora estás con Los Cuernos de Don Friolera. Bueno, la última vez yo creo que era Tartufo, cuando lo estrenábamos. Cuando viniste, sí, era Tartufo. Claro, sí. pues eso. Vale. Bien, bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias, José Ramón. Gracias a ti. Muchas gracias, Pablo. A ti. Iván, muchas gracias, un placer. Gracias, Roberto. Recuerden, el sábado 4 de octubre, 8:15, Teatro José León del Estal de Langreo, Los Cuernos de Don Friolera, de Teatro Cumen. Y hoy cerramos el recorrido de Asturias al día en este lunes con el nuevo disco de Alberto y García. Se titula Barro. Está recién. Tenemos un concierto dentro de unos días, el 10 de octubre, en la Sala Albéniz de Gijón, presentando el nuevo disco. Están conmigo Alberto, cantante, guitarrista, letrista, y Bicho, guitarrista de Alberto y García. ¿Qué tal, Bicho? ¿Cómo estás? Muy Buenos bien, días. encantado de estar Muchas aquí. gracias. Alberto, Igual, encantado de estar aquí contigo, con vosotros. Bueno, digo que salió el Viernes. El viernes 26, sí. ¿no? Sí. Sí, 26. O sea que está... Sí, está recién salido del horno. Y bueno, encantados de estar aquí presentándolo contigo para todos los oyentes. Todo un lujo la edición en vinilo, ¿no? Sí, bueno, por un lado intentamos cuidar el formato físico, que los amantes de ese formato sepan que estamos de su lado, y en esta ocasión incluimos lo primero, el CD viene de regalo para... Bueno, yo creo que para los que todavía tienen un coche un poco viejo, unas pegatinas, el vinilo a color y bueno, sobre todo lo que hay envolviendo el vinilo, que son todos los diseños, guapo, ¿no? de color Manu, barro. Color barro, efectivamente. Que todos los diseños son de Manu, que es nuestro saxofonista y es un artista plástico increíble, con una trayectoria impresionante, y que tenemos la suerte de usarlo vilmente para que ponga color a nuestra música. Bueno, la portada dice mucho de Alberto y García. Sí.
Son vuestros... Desde luego, sí, son nuestros perros. Son sí, vuestros perros, ¿no? Sí. Bueno, dentro de las canciones hay unas cuantas referencias a los perros, al barro también. Y bueno, yo creo que fue una decisión, en este caso de Manu y de Alberto, un poco por hacerlo, pues eso, que estuviera todo en consonancia, y incluso incluimos como detalle pues esta pegatina con los perros de cada uno. Stickers, qué guapos, ¿no? Era la tuya. Esta era la mía, que falleció un día antes de que empezáramos a grabar el disco. Pero bueno, ahí tenía que estar en la portada. Fue una cosa un poco de cajón, porque en realidad estaba haciendo Manu todas las portadas de los adelantos y siempre salían perros, y luego pensamos, somos 5, tenemos 5 perros, pues vamos a hacer que salgan ellos, menos, ¿no? Que salgan ellos. Qué guapo. En la portada. Muy bien. Bueno, habíamos escuchado algunas cosas en los últimos meses, algunos de los singles de lo que es vuestro 7º disco de estudio, ¿no? Si no... Sexto de estudio, séptimo en total. Séptimo en total. Tenemos un directo en el Teatro Campoamor. Buenísimo. Que bueno, es un disco también, pero bueno, está en directo, y este sería el 6º de estudio, por así decirlo. Vale. Con 13 canciones. Sí, eso es. 13 canciones, con los primeros 4 adelantos que ya hemos sacado, y con unas colaboraciones para nosotros pues que han sido unos regalos, tanto Quique González como Guada, y también a las percusiones Martín Brum, y otra vez todo esto bajo los mandos de Toni Brunet, que ya es un poco de la familia. Es el sexto de Alberto y García. Eso es. Ahí con Enrique Patricio comparten los dos ese lugar. Pues sí, yo creo que ambos dos, tanto Toni Brunet, que es nuestro productor, como Enrique Patricio, que es nuestro manager, son dos miembros también del grupo y como decía Bicho, de la familia García. Claro. Fíjate, cuando vi lo de Quique González, no sé por qué había pensado que ya habíais hecho alguna colaboración. Bueno, nos había invitado a cantar con él en varios conciertos suyos, entre ellos aquí en Asturias, uno en Gijón y otro en Oviedo, en Tribeca, y luego, bueno, en varias ocasiones que coincidimos por ahí por el mundo, pues nos había invitado a cantar canciones suyas, y igual por ahí se coló algo. Seguramente que lo hablamos alguna vez, o lo hablaríamos. Hablamos algo de Quique González, porque, bueno, creo que encajáis muy bien, ¿no? Con Quique. Desde luego, para nosotros siempre hemos tenido un ojo en todo lo que hace Quique. Ha sido un referente, alguien a quien admiramos mucho, y supongo que algo de todo lo que ha hecho él se ha quedado en lo nuestro de alguna manera. Entonces, bueno, pues aprovechamos la coyuntura. La verdad que todas las colaboraciones que tenemos en los discos, por lo general no, todas nacen de tener primero una relación con los artistas, de conocerlos, de empezar a tratar con ellos, y bueno, pues en este caso se dio así de forma natural, y nosotros pues súper agradecidos. Creo que tenemos la posibilidad de escuchar 13, la canción en la que colabora Quique, a ver si... Es la número 4. Es la número 4. Teníamos que haberla puesto la 13. Bueno. Por no liar. No, está bien para nosotros, ya sabes. Ya me imagino. Es más fácil. Vamos a ella. No sé muy bien cómo decirlo, no me acaba de encajar. El truco malo de bolsillo para el Frente Popular. Me quedaría aquí contigo capeando el temporal, bajo la sombra de un olivo, y yo no necesito más.
A mí es una de las que más me gusta del disco, por eso opté por ella, ¿no? Directamente para charlar con vosotros, ¿no? Bueno, a nosotros también. Es muy especial. Bueno, justo todo lo que acaba de decir Bicho, que es un regalo para nosotros tener esta fotografía sonora con uno de nuestros maestros, que es Quique González, con el que además podemos mantener una relación estrecha y aprender muchas más cosas de las que ya habíamos aprendido en lo musical o seguimos aprendiendo en lo musical. Vale, bueno, se amplía ya la nómina de colaboradoras de Alberto y García con Quique González y con Guada, que es argentina, ¿no? Que está también en una preciosa canción, Tonada del Bosque. Eso es. ¿Os gusta mucho compartir en general? Sí, pero en particular con artistas que sí, claro, que bueno, que tienen sus propios proyectos, claro. Claro, yo creo que es fundamental. Tardamos muchísimo en hacer la primera colaboración, y que fue en el disco El Buen Salvaje, que fue cuando empezamos a hacerlo, y vimos la riqueza que supone el que entre alguien de fuera, vamos a decir, y de alguna manera ventile la casa y hace que entre más aire y bueno, a nuestro juicio mejora lo que es el disco, ¿no? Es una aventura de 13 canciones, en este caso larga. Yo creo que es el disco más largo que tenemos de estudio, y lo mejoran, lo enriquecen y le dan, bueno, pues un matiz de color, en este caso a dos canciones, Guada y Quique, y Martín Brun a las percusiones en muchas más, que hacen que sea mejor, o sea que nosotros egoístamente también muy contentos. Claro, desde luego, desde luego. Bueno, hay un... o dicho de otra forma, la música anglosajona, pero las raíces latinoamericanas que venís explorando ya desde hace ya algunos discos, tienen otro capítulo en Barro, ¿no? Desde luego, sigue siendo un poco nuestras dos vertientes. Por un lado, bueno, hay que decir que nuestras referencias son muy variadas y que siempre hemos escuchado mucho, pues eso, mucha música pop rock anglosajón y también mucha música latinoamericana. Y además yo creo que después de nuestro paso por Latinoamérica en el anterior disco, algo se quedó de todo eso. De hecho, tenemos por ahí un ¿cómo se llama? Joder, iba a decir un narcocorrido. No, un corrido tumbado. Es un corrido tumbado. Un corrido tumbado, sí. Que nace un poco de nuestra visita a México y que bueno... que Tienen su punto, los corridos tumbados. Sí, Yo estoy sí, explorándolos así sí, un poco... Sí, bueno. Sucedió así como lo está diciendo Bicho, que comprobamos en nuestras carnes la vivencia que tienen en México y Chile, bueno, sobre todo yo diría que en México, de la música, y en las dos visitas que estuvimos allí, justo en ese momento el corrido tumbado estaba en un punto muy álgido y bueno, nos llamó mucho la atención. Bueno, qué guapo, lo de los sonidos más cumbieros. Bueno, es más habitual escucharlos, ¿no? En vosotros, ¿no? Y aquí en Asturias, yo creo que sí. la cumbia es algo que tenemos muy integrado, gracias a las fiestas de Prado. Desde luego. Bueno, hacéis un guiño clarísimo en Procesión también. Con la canción a las fiestas de Prado, Asturias. Sí. Sí, yo creo esa canción que dices, que es la que empezamos como intentando hacer un corrido tumbado, de repente llegamos a un punto en el que vimos que si eso lo situábamos en la fiesta de nuestro pueblo, casaba perfectamente, un poco por lo que acabo de decir de la cumbia, ¿no? En realidad, yo creo que no nos damos cuenta los asturianos de la importancia que tiene toda la música latinoamericana en nuestra cultura, desde, bueno, por supuesto, toda la historia que hay de migración, que no solo venían con palmeras, traían también música,
Y luego lo que decía antes, que no era una broma, en las fiestas de Prado los ritmos que predominan son estos, o por lo menos hasta hace unos pocos años. Bueno. Y eso de alguna manera se impregna en el ADN de lo que hacemos y intentamos transmitir también. Bien, bueno, no pinta nada mal, ¿no? Sobre el papel con Barro, porque tenéis un montón de conciertos. Decía, el día 10 estaréis en Gijón en la Sala Albéniz, pero el próximo fin de semana, el sábado 4, vais a estar en Ogrove, que es donde arranca, digamos, la gira de... En realidad, sí, vamos a estar en Ogrove en las ¿cómo se llama? Las jornadas del jornadas del marisco. En los conciertos del marisco. Conciertos de marisco. Sí. Pero en realidad la presentación oficial del disco va a ser aquí en Gijón, en la Sala Albéniz, también de la mano de Vibramau. Y ese será como lo que marcaremos como el punto inicio, de salida. Sí, el vale. punto de salida, eso es. Vale. Sí, además, bueno, ya que estamos aquí aprovechamos, va a ser la presentación que hagamos en Asturias. Nunca, con todos los discos que evidentemente tocamos en Gijón, pero nunca habíamos presentado un disco nada más que en Gijón. Entonces, el anterior lo presentamos en Madrid y nos quedaba esa asignatura pendiente, y más en un lugar como la Sala Albéniz, que para nosotros es, bueno, como amantes de la música, uno de los templos que tenemos en Asturias. Entonces, gracias también a que se apuntó la gente de Vibramau y pudimos organizar esta presentación, que tenemos unas ganas tremendas de hincarle el diente el día 10. Vale. De todas formas, ¿no habéis probado en directo todavía o alguna canción? Hemos hecho alguna trampa. Sí, habéis hecho alguna trampa. Sí. Y bueno, las que sí que los adelantos que hemos sacado sí que ya los hemos tocado alguna vez, pero la realidad es que la primera vez que llevemos todo el disco al directo, que es el día ese que nos ponemos un poco más nerviosos de lo habitual, pues será el día 10. Vale. Y luego, bueno, tenéis un montón de citas. Sí, están todas en nuestra web, en nuestras redes. Estaremos por Madrid, León, Galicia, Zaragoza, Barcelona, Andalucía, Murcia, Salamanca. Valencia, Salamanca. Por eso es muy importante que la gente acuda a la cita que tenemos en Asturias, que es en Gijón el día 10. Claro, sí, lo recordaremos. Nos quedan todavía un par de, fines de semana. Bueno, ya a estas alturas lo del estudio ya nos mete miedo. Estuvisteis, creo que en Vizcaya, ¿no? El grueso del disco lo grabasteis en Vizcaya. Eso es. Sí, lo grabamos en los estudios Gawa, que están por Fruit, y repetimos, es un sitio que está muy bien, en el que estamos muy cómodos, en el que creo que podemos trabajar bien, nos podemos concentrar todos, nos vamos para allá un par de semanas, es estudio residencial, así que podemos convivir ahí, está en plena naturaleza. Conocernos un poco mejor. Que os acabáis de conocer prácticamente, ¿no? Sí. De hecho, ¿descubriste alguna cosa que no sabías de Bicho? Es que a estas alturas ya es complicado. No creo. Pero desde luego sí que se presta que hagamos, yo creo que cada vez un mejor trabajo, al menos es lo que intentamos hacer siempre, preparar las cosas con más tiempo, hacerlas con la mayor profesionalidad posible y cada vez mejor. Y sobre todo con mucha honestidad, eso desde siempre. Bueno, yo creo, ¿no? No lo sé, yo creo que sí, pero al menos cuando yo os veo, yo creo que sí, ¿no? Que creemos en lo que hacemos y creemos en una manera de hacer las cosas. Entonces intentamos llevarla a cabo. Claro. En esos días de convivencia, es una pregunta. ¿Es posible que le dieseis algún retoque a alguna canción? Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Que Continuamente. dijeseis a las letras o a...? Incluso, sí. La parte de las letras, los retoques son más pues en tonterías, entre comillas, en artículos, en no sé si esta palabra tiene que ser otra porque aquí sale, bueno, cosas así. En las canciones, claro, continuamente, vamos a decir. Sí que esta vez hicimos un cambio, y es que Tony se vino a Asturias los meses previos a ensayar con nosotros, entonces fuimos con ello muy trabajado desde aquí,
desde casa, y allí, bueno, intentamos ejecutar el plan, pero por supuesto, bueno, jugando con las canciones y probando cosas, claro. Vamos a escuchar un fragmento de Barro. Tú que pensabas que la lluvia no mojaba tanto, te toca crecer pisando los charcos, dejándote la piel del barro hasta el barro, y luego tener que aprender que Preciosa. Bueno, gracias. Dice muchas cosas y os quería preguntar por el título del disco, Barro, ¿no? Porque es hora de embarrarse con... Bueno, Para Alberto y García llegó el momento de decir, bueno, No, sí, embarrados nos vamos a meter en el champán de verdad. Bueno, champán. Aquí ya, algo bueno, ya sabes, ¿no? tal. Cuando tú eres de la cuenca, Sí. entiendes lo del champán perfectamente. No, pero como... Y entiendo más lo del barro, siendo Lo del barro. de la Cuenca. Yo creo que viene tiene muchas cabezas. Lo primero, que hay una canción que se llama así, y que hay una frase que dice del barro hasta el barro, ¿no? Que va muy asociado también a la profesión que tenemos, y también un poco el momento que estamos todos viviendo, ¿no? Que parece un barrizal. Entonces nosotros, a modo de, bueno, casi de broma o de juego, lo que proponemos es que este disco sirva, pues, o para salir de ese barro o para revolcarse en él con la felicidad de un perro que bueno, por eso Vamos a la están portada. ahí en la portada. Y nada más, o sea, quiero decir, es un poco pues la analogía sería el fútbol de barro, pues la música de barro. Vale. Me alegró mucho leer, ya he visto y las habéis visto seguro, ¿no? Que hay ya unas cuantas críticas Sí. del disco en medios especializados, como suele Sí, decir, sí. grandes revistas, grandes Sí. cabeceras en FM, he Sí, visto sí. una, seguramente que hay más, ¿no? Ujú. Pero a mí particularmente me gustó mucho lo que dice Fernando Martín en Un disco al día de vosotros, ¿no? Sí, bueno, nos saca un poco los colores. Sí que es verdad que cuando sale gente como su crítica, que sabes, te pasan el enlace de que la publicó, hay un punto ahí que dices, no sé si quiero entrar a mirarlo, porque bueno, es gente que tiene, bueno, son especialistas en su campo y saben de lo que hablan. Y bueno, la verdad que nos puso el disco muy bien, entonces ya fue como un respiro de decir, bueno, vale, ahora ya, aunque venga esto, pueden venir ahora 3 a criticarlo mal, Bueno. que por lo menos ya Fernando Bien. lo puso bien. De todas formas, que quiero decir que es, y esto lo sabemos, a base de vuestros trabajos habéis llegado muy bien a la crítica, al público, a una gran parte del público. Ujú. Ojalá se sumen Sí. más, ¿no? Que es lo que Sí, suele sí. pasar con cada disco, ¿no? Pero bueno, a que hables de Alberto y García y haya referencias, ¿no? La gente que trata estos temas en los medios, pues los tiene controlados ya, ¿no? Bueno, hay gente, hombre, los medios yo creo que sí son medios musicales sobremanera, pero bueno, aquí en medios generalistas y También, aquí y autonómicos también, y es un poco lo que hablábamos antes de nuestra filosofía, ¿no? Queremos ir sumando de uno en uno o de 5 en 5 lo que se pueda abarcar, y sí que notamos que cada disco o cada cosa que hacemos damos pasos en firme, y de eso se trata, ¿no? Sobre todo yo creo que para nosotros se trata de hacer un buen disco y de hacer un buen directo, y lo que ocurra al margen de eso ya no es tanto nuestra responsabilidad, pero nos ir tranquilos a la cama de haber hecho bien las cosas por nuestra parte. Bueno, las venís haciendo bien desde hace mucho tiempo. Venís haciendo canciones, 7 discos, 6 en estudio, 1 en Sí. directo. Bueno, ya tenéis la clave, ¿no? De cómo se hace la canción. Del wifi, he sí. dicho, del wifi también. Sí, no te creas, no sé. Yo creo que por un lado uno hace también lo que le sale,
O sea, que aunque lógicamente hay que tomar decisiones, uno es como es y hace lo que le sale. Y por otro, cada vez que empezamos un nuevo proyecto sigue habiendo mucho trabajo, muchas incógnitas. Yo, en mi caso, por ejemplo, desde la guitarra hay muchos temas que de entrada me cuestan más o que tengo que... Nos estrujamos un poco más los sesos a ver cómo podemos... O esto ya lo hice de alguna manera, voy a ver si le doy una vuelta. O sea, siempre supone un reto total. Y luego, con respecto a lo que hablábamos antes, de hacer pequeños cambios in situ en el estudio, esa es una también de las diferencias con respecto a lo mejor lo que hacíamos más al principio, donde todo estaba más cerrado y íbamos a grabar lo que ensayábamos. Ahora uno prepara bien las cosas, pero llega al estudio y puede ser que haya cambios en el momento, por lo que sea, y es ahí donde se ve pues el trabajo con su instrumento, el trabajo de muchos años de estudio y práctica en los que se ponen sobre la mesa y tienes que resolver en el momento. Entonces siempre es un reto, siempre cuesta y al final lo importante es pues las canciones y lo que hayamos hecho más allá de cualquier otra cosa. Muy bien. Bueno, yo os deseo toda la suerte del mundo. Como siempre es un placer teneros en el estudio, charlar con vosotros, escuchar vuestras canciones, ¿no? Que bueno, pues a mí me gustan. Muchas gracias. O nos gustan, y de hecho, bueno, creo que la audiencia del programa lo nota, porque, bueno, pues los programamos, lógicamente, ¿no? Que es también para lo que estamos. Hemos elegido para cerrar la entrevista Pañuelito Blanco, que también es otra de las, bueno, de las que me molan, ¿no? Así... Nos gustan todas. O sea, que podéis poner la que queráis. Bueno, el día 10 de octubre, viernes día 10 de octubre, Sala Albéniz, Alberto y García presentando Barro, su nuevo disco. No os lo perdáis, merece la pena conocer las canciones, conocer a Alberto y García. Bicho, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Alberto, muchas gracias. Gracias, Roberto, a ti y a todo el equipo. Mucha suerte. Pues nos vamos, mañana estaremos de nuevo con ustedes. Disfruten de este lunes, muchas gracias.